Segunda de Corintios capítulo 9, versos 6, el 7 y el verso 8. Si usted lo tiene, diga amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 9, versos 6 al 8. En el nombre de Jesús. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Verso 8 y último. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, y esa palabra me gustó, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cierre su Biblia en esta noche y le pedimos al Señor que nos hable a través de su palabra. Padre celestial, te damos gracias, Señor Jesús, te damos alabanza, te damos adoración, Dios mío. Gracias, Señor, porque usted nos ha dejado su palabra, Señor, como instrumento, como guía, como un manual, Señor Jesucristo, de vida, donde usted ha escrito todas las verdades que son para nosotros, Dios. Padre celestial, en esta noche, Dios, bendice a tus hijos, derrama de tu gloria y de tu presencia en este lugar. Háblanos, Señor, en esta noche de acuerdo a la necesidad de tu pueblo, y bendice a tus hijos, Señor, a través de la exposición de tu palabra, Señor. Habla mi vida y habla a tu iglesia en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos gritan amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor Jesús antes de sentarse? Amén. En esta noche quiero introducirle este tema de este mes, amén, con este mismo tema, la prosperidad en el reino de Dios. Saben, mis hermanos, que siempre ha sido el deseo de nuestro Dios que sus hijos sean un pueblo bendecido. ¿Cuántos creen que Dios, su deseo es que su pueblo sea un pueblo bendecido? Un pueblo que tenga todo lo que necesita para vivir. Con esto no quiero decir que Dios esté interesado en que sus hijos estén afanados en acumular riqueza para llenar su ego. No, esto no es la voluntad de Dios, pero sí es el deseo de Dios que seamos un pueblo que tengamos todo lo necesario para vivir. El deseo de Dios es que seamos un pueblo que tengamos todo lo necesario para vivir y no simplemente que vivamos a la medida. Dios quiere que nosotros tengamos suficiente para compartir también con los demás. Ahora, yo quiero que podamos entender que el evangelio, mis hermanos, que hoy se denomina el evangelio de la prosperidad, que seguro usted ha escuchado esa frase, ¿no? El evangelio de la prosperidad. Yo quiero que usted pueda entender que el evangelio de la prosperidad es un evangelio engañoso, es un evangelio dañino y es un evangelio manipulador. Pues no es cierto que para que usted muestre que tiene la bendición de Dios, necesariamente usted tiene que andar o manejar un carro lujoso, o vivir en una casa lujosa, o andar con trajes lujosos, o vivir una vida llena de cosas que simplemente, mis hermanos, no llenan espiritualmente, que simplemente es como para llenar el ego de la persona. Esto no es la voluntad que Dios quiere para sus hijos, ni esto es lo que determina que una gente sea bendecida o no. Yo creo, mis hermanos, que vivir en una casa de lujo, que manejar vehículos de lujo, no determina que una gente tiene la bendición de Dios, porque hay gente que tiene muchas cosas de esta, pero no son portadores de la bendición de nuestro Dios. Ahora, mis hermanos, eso no se apega al tema financiero o al tema de las finanzas en la Biblia, pero también
mis hermanos, no podemos dejar, como hemos dicho en otra ocasión, que porque alguien haya dañado o haya malintencionado o haya manipulado el tema de la bendición de Dios en cuanto a lo financiero, nuestro corazón se dañe y nosotros comencemos a mirar el dar o el bendecir la obra de Dios de una manera que no debemos hacerlo. Dios quiere que su pueblo tenga un corazón generoso para la obra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere que sus hijos sean personas, mis hermanos, desprendidos para la obra de Dios, porque para eso, y lo vamos a aprender hoy, Dios nos ha bendecido. Dios nos ha dado lo suficiente para vivir, para que también tengamos para compartir con otros. Ahora yo quiero que usted no se deje dañar. ¿Por qué? Porque muchas veces en las redes sociales o en los medios de comunicación o las personas hablando en nuestro círculo siempre hablan de que las personas en el evangelio quieren enriquecerse, quieren hacerse de dinero con el dinero del otro. Y aunque algunos, mis hermanos, tienen esta mala práctica, no podemos tapar el sol con un dedo. Esa no es la razón de todos los cristianos, ni la razón de todas las iglesias, sino que Dios quiere que nosotros miremos, amén, la palabra de Dios y miremos el dar para Dios como algo normal que está en la Biblia, como cualquier otro tema. Ahora, mis hermanos, en la otra cara de la moneda está la verdadera bendición de Dios, que sí opera en las finanzas de sus hijos. ¿Cuánto han sentido que Dios lo ha bendecido financieramente? Que en un momento usted no tenía y usted sintió que Dios le suplió, Dios le dio, Dios abrió puertas para usted. En la otra cara de la moneda está esa bendición de Dios que sí actúa en sus hijos, que sí opera para bendecirlo, para ayudarlo, para suplir todo lo que usted necesita para vivir y para pasar esta día aquí en la tierra. Y como debemos nosotros los creyentes mirar ese tema, necesitamos mirarlo como Dios lo ve y como Él lo dejó en su palabra. Debemos nosotros, mis hermanos, como cristianos, mirarlo desde una forma sobria y prudente, que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene cuidado de nosotros? Que Dios tiene cuidado de nosotros y que el tema financiero del Hijo de Dios también es un tema que está en la Biblia, como el tema del bautismo, como el tema de ser lleno del Espíritu Santo, como cualquier otro tema. También está el tema de las finanzas en la iglesia. Ahora, mis hermanos, ¿cuántos saben que Dios desea que nosotros podamos manejar nuestro dinero, las bendiciones que Él nos da de una manera adecuada? Porque el dinero a usted lo puede ayudar a salvarse o a perderse, ¿verdad? Porque ¿con qué se compran las cosas que mayormente le hacen daño al ser humano? Es con dinero. ¿Con qué la gente compra, vamos a poner alcohol, droga, todo lo que hace daño? Es con dinero. Con el mismo dinero que usted compra lo que usted necesita para vivir. Entonces, el tema, mis hermanos, del dinero es un tema como cualquier otro, y yo quiero que hoy lo podamos aprender. En el Antiguo Testamento, que es una sombra de las cosas que habían de venir, vemos cómo Dios prometió que sacaría a su pueblo de la esclavitud cuando ellos estaban presos o esclavos en Egipto. El pueblo de Israel, que Dios había profetizado que entraría en Egipto y que allá sería maltratado, que sería esclavizado, y que luego, mis hermanos, de 400 años Dios iba a liberar a su pueblo. Pero no solamente dio detalle el Señor de que lo iba a liberar, sino que Él también mencionó cómo saldría el pueblo de la nación de Egipto. Y me gustó, mi hermano, muchísimo mirar cómo Dios años antes, 400 años antes, Él le profetizó, amén, al padre de esa nación, a Abraham, de que Él iba a permitir que el pueblo entrara en Egipto, de que iba a ser esclavizado en Egipto, pero que luego Él lo iba a liberar y lo iba a sacar de una manera, como quien dice, de una manera clara, o de una forma que Él quería que Abraham lo entendiera antes de que pasara. Vamos a ver la palabra de Dios en Génesis capítulo 15, en el verso 12.
El Señor está teniendo una conversación con Abraham, porque Abraham le está pidiendo hijo al Señor. Y el Señor le está dando esta palabra. Génesis 15, 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y oprimida 400 años. Verso 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Mire lo que Dios está diciendo. Note cómo Dios le menciona a Abraham, que en ese momento es Abraham, en medio del dilema, que él no tenía hijo, que no tenía una prole que iba a gobernar todo lo que él estaba poseyendo. Dios le prometió que le daría descendencia. Dios le prometió: te voy a dar hijos. Mira, cuenta las estrellas, si la puedes contar, así será tu descendencia. Pero él le dijo que ellos morarían como esclavos en Egipto 400 años, pero que luego él sacaría a su pueblo de la esclavitud. Pero mis hermanos, note cómo él dice que va a sacar al pueblo. Él dice: lo voy a sacar con gran riqueza. Lo voy a sacar con gran riqueza. Y yo no sé si usted se da cuenta, pero Abraham no le está preguntando si su descendencia va a tener dinero o no, si ellos serán prósperos o no, si ellos van a tener suficiente para vivir o no. Abraham lo que le está diciendo: yo quiero que tú me des un hijo. Pero Dios le está diciendo: yo te voy a dar una nación, saldrá de ti, y esa nación va a estar cautiva en el pecado, digo, en Egipto. Pero cuando yo lo liberte de Egipto, yo lo voy a sacar, y lo voy a sacar con mucha riqueza. Lo voy a sacar bendecido, lo voy a sacar con todo lo que necesita para vivir. Lo voy a liberar, pero lo voy a liberar, mis hermanos, y cuando lo libere no lo voy a sacar pobre, lo voy a liberar y lo voy a sacar con gran riqueza. Eso llamó mucho mi atención, porque Dios también está pendiente de la posición que sus hijos, amén, tengan. Dios quiere que usted y yo seamos libres, mis hermanos. Pero déjeme decirle, esto se cumplió al pie de la letra. Él los liberó, pero no solamente los liberó, sino que los sacó de la nación de Egipto, como él dijo que los sacaría, con grandes riquezas, con grandes posesiones. Lo que Dios está diciendo: lo voy a sacar, pero lo voy a sacar próspero. Y es lo que yo quiero que hoy podamos entender. Dios quiere que nosotros seamos prosperados, dice la Biblia, en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Así como nosotros vamos camino al reino de los cielos, el Señor quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Vamos a ver cómo se cumplió la palabra de Dios. Éxodo capítulo 12, verso 33. Y sígame el paso en esta noche. Éxodo 12, 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo a echarle, porque decían ellos. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlo de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevando el pueblo su masa, escuche esto, y llevando el pueblo su masa, antes que se leudase, sus masas envueltas en su sábana sobre su hombro. Ellos llevaban comida, el pueblo salió con comida, con su masa envuelta en sábana sobre su hombro. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiéndole a los hijos, a los egipcios, alhajas de plata y de oro y de vestido. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Mire, Moisés le dijo: cuando ustedes vayan saliendo de Egipto, cuando ustedes estén saliendo de la esclavitud, ustedes llevan comida, llevan masa, llevan animales, pero vayan ante los egipcios y pídanle oro, pídanle alhaja, pídanle plata.
Y ellos, mis hermanos, oyendo el mandamiento de Moisés, fueron donde los egipcios y le pidieron esto. Y dice la Biblia que Dios, ¿quién fue? Dios puso gracia en el pueblo y los egipcios le daban lo que ellos pedían y así despojaron a los egipcios. Dios no solamente los libertó, sino que también, mis hermanos, la liberación, en ese medio de esa liberación, lo prosperó, lo bendijo, le dio lo que ellos necesitaban, le dio oro, le dio plata, le dio vestido, le dio, mis hermanos, mucha riqueza. Déjeme decirle, mis hermanos, Egipto es un tipo del mundo. Para nosotros hoy, Egipto representa el pecado, la vida mundana. Cuando usted y yo estábamos allá perdidos, y esa salida que tuvimos de Egipto es un tipo de arrepentimiento. Y así, mis hermanos, cuando Dios sacó a su pueblo a la libertad para llevarlo al desierto, Él no lo sacó en bancarrota. Él no lo sacó con una mano adelante y otra atrás, como decían nuestros ancestros, ¿no? ¿Verdad? Decían, ese está con una mano adelante y otra atrás, no tiene nada. No, sino que cuando Él lo sacó al desierto, Él lo sacó próspero, Él lo sacó bendecido. Él le dijo, despojen a Egipto, tomen todo eso. Mis hermanos, Dios ha bendecido, amén, a su pueblo. Y déjeme decirle, yo no sé cuántos de los que están aquí, después que usted salió del mundo, usted siente que le rinde más el dinero, usted siente que está mejor que antes. Yo no sé usted, pero a mí me rinde mucho más, porque antes estábamos perdidos, antes estábamos malgastando todo, y Dios nos ha bendecido. ¿A cuánto Dios ha bendecido? Hay alguien que siente que Dios le ha bendecido. Y déjeme decirle, yo creo, mis hermanos, que todavía no hemos experimentado todo lo que Dios tiene para nosotros. Y hay algunos principios en la palabra de Dios que necesitamos aprender hoy como creyentes y comenzar a vivirlo en nuestra vida, para que miremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque yo creo que Dios es un Dios de grandes bendiciones. Él te puede bendecir en todas las áreas de tu vida. El Señor, mis hermanos, no lo sacó en bancarrota, Él lo sacó próspero. Al igual a usted y a mí, el Señor nos trajo a su reino y nos ha bendecido para que tengamos lo suficiente. Ahora, yo soy de los que creen que Dios bendice a sus hijos. ¿Cuántos creen que Dios bendice a sus hijos? Yo he visto gente siendo bendecida y prosperada, y yo he visto a Dios haciendo milagros. Cuando más usted lo necesita, cuando más uno lo necesita, aparece Dios y bendice y provee. Dios es un Dios de bendición. Yo creo, mis hermanos, que Dios tiene bendición para usted, tiene bendición para su familia. Yo creo, mis hermanos, que Dios quiere que usted tenga todo lo suficiente. Dios no quiere que usted viva, mis hermanos, arruinado. No. Dios no quiere que usted viva pasando hambre. No, Dios no quiere que usted no tenga un techo para vivir. Dios no quiere que usted no tenga vestido para vestir. Dios quiere que usted tenga todo lo necesario para usted poder vivir. Él quiere suplir todas sus necesidades. Ahora, mis hermanos, yo quiero que usted crea conmigo, Dios quiere darnos lo suficiente para que podamos vivir. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios quiere darnos lo suficiente? Y yo quiero que usted pensemos con un pensamiento lógico, como dice la palabra de Dios. Dios quiere darnos lo suficiente para que podamos vivir. El proverbista oró al Señor una oración muy sabia, que usted y yo necesitamos orar de esa misma manera. En Proverbios capítulo 30, verso 7. Mire lo que dice del verso 7 en adelante. 2 cosas he demandado, no me la niegue antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Está orando el hombre más sabio de la tierra. Salomón está haciendo una oración. 2 cosas te he demandado, no me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Wow, eso está increíble. No me des pobreza, no me des riqueza,
manténme del pan necesario. Ahora, ¿por qué el proverbista ora de esa manera? Verso 9. No sea que me sacie y que te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El Señor, mis hermanos, el proverbista está orando: hey Señor, no me dé tanta riqueza que por tantos teneres yo te niegue o piense que no te necesito. Pero no permita que tenga tanta pobreza que tenga que robar para vivir. Él está orando de una manera sabia. Yo no quiero riqueza que yo me olvide de Dios, pero yo no quiero tanta pobreza que yo tenga que hacer lo malo para poder vivir. Es lo que está diciendo: dame lo necesario para vivir, dame lo suficiente, dame lo que yo necesito. Y esa es la bendición de Dios. Dios quiere darte lo que tú necesitas. Dios quiere darte lo que tu familia necesita. Dios quiere darte lo que tu entorno necesita para poder vivir. Yo no creo, mis hermanos, y Dios puede dar riqueza y Dios puede bendecir, pero ese evangelio de dame para que me devuelva, o siembra 1000 para que Dios te dé 2000, o siembra tal cosa que Dios te va a dar una jipeta, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar eso. Dios da jipeta, Dios da carro, Dios da de todo. Pero con Dios no es un negocio, hermano. Dios no es un banco que está regalando. No, hay una forma de cómo Dios bendice. Y me gustó la oración de este hombre, amén, de este sabio. Dame lo suficiente, dame lo necesario, dame lo que yo necesito. Y yo creo, mis hermanos, que Dios quiere bendecir la iglesia con lo que necesita para vivir. Que tu familia pueda tener lo necesario, que tus hijos puedan tener lo necesario, que en tu casa no falte el pan, que en tu casa no falte vestido, que tú tengas lo que necesitas para vivir. En nuestra oración, mis hermanos, el Señor nos dé lo necesario para vivir. Yo creo que la voluntad de Dios, mis hermanos, es que usted viva en una casa digna. La voluntad de Dios es que usted viva en una casa digna. Déjeme decirle, tampoco pobreza no es humildad, que esa es la otra cara de la moneda. Hay gente que piensa que no, que siendo pobre somos humildes. No, la humildad no tiene que ver con ser pobre. Ser pobre y ser humilde son dos cosas muy diferentes, porque hay pobres que son muy orgullosos y hay ricos que son muy humildes. Entonces yo creo que Dios quiere que usted viva en una casa digna. Dios quiere que usted vista con una ropa digna como un hijo de Él. Dios quiere, mis hermanos, que usted ande como un hijo de Dios. Dios quiere que usted viva de una manera digna en la vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos piensan como yo? Como dice la palabra, es lo que necesitemos. No es ni del otro extremo ni hacia allá. Dame lo que necesito. Yo creo que Dios quiere que usted viva en una casa digna, que coma como un hijo de Dios, que vista como un hijo de Dios, que ande como un hijo de Dios. Usted, mis hermanos, ¿no se ha preguntado alguna vez por qué Dios despojó a los egipcios de su oro y de sus alhajas? Porque la Biblia dice que ellos tenían ganado. La Biblia dice que ellos tenían masa. Se recuerda que la masa estaba envuelta en la sábana y ellos estaban caminando con comida. Pero Dios le dijo al pueblo: pídanle a los egipcios, te voy a prosperar, lo voy a prosperar. Y yo quiero que hoy podamos entender eso. Cada vez que Dios nos prospera, Dios tiene un fin en la prosperidad que nos da. Dios tiene una meta para lo cual nos prospera. Dios no prospera a nadie para llenar su ego, ni para que usted mire al otro por encima del hombro porque usted tiene y el otro no. Dios no es así. Dios no quiere alimentarle el ego a nadie. Dios tiene un fin por el cual Él provee a sus hijos y muchas veces nos da más de lo que necesitamos. Cuando ya el pueblo de Israel tenía ganado, tenía comida y tenía lo necesario para vivir, porque Él le dio el maná en el desierto, le dio el agua que necesitaba, Dios también le quiso dar oro y le quiso dar plata. Esto es importante, que usted y yo, mi hermano, podamos entenderlo. Dios te da para que usted pueda ser un canal de bendición para su reino. Escúcheme, Dios le da
para que usted pueda ser un canal de bendición para su reino. El Señor te prospera para que esas riquezas tú puedas construir e impulsar el reino de Dios y tú seas de bendición para otros. Muchas veces, mis hermanos, Dios prospera y malinterpretamos la prosperidad de Dios. Y cuando Dios nos da, entonces nos hacemos mezquinos y no queremos dar. Pero esa no es la voluntad de Dios. Dios te da para que tú seas un canal de bendición para tu reino. Cuando Dios mandó que se tenía que construir el tabernáculo de reunión para que el pueblo pudiera tener comunión con Dios, ¿de dónde usted cree que iba a salir ese oro? Imagínese el pueblo. El pueblo salió de Egipto con mano poderosa. Dios lo sacó y Dios le dijo: pidan oro, pidan plata, pidan alhaja. Y los egipcios se desbordaron dándole riqueza. Pero en el desierto no hay supermercado, mi hermano. ¿Para qué era el oro? ¿Para qué era la plata? ¿Para qué era tanta riqueza? Si Dios le daba el maná del cielo todos los días, si Dios le daba el agua que necesitaba, si Dios lo mantenía de sus necesidades, ¿por qué Dios lo prosperó? ¿Por qué Dios le dio más de lo que necesitaba? Porque cuando Dios dijo que se construyera el tabernáculo donde el pueblo iba a encontrarse con Dios, ¿de dónde iban a salir los recursos? Miremos en la palabra de Dios, Éxodo 25:1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñida de rojo, pieles de tejón, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especie para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedra de onice, piedra de engaste, para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de su utensilio. Así lo haréis. Ahora yo quiero que usted entienda conmigo. Dios le dio oro, Dios le dio plata, pero en medio del desierto Dios dice: quiero que me construyan un tabernáculo. Pero ahora yo quiero que el pueblo ofrende para construir el tabernáculo. Ahora, ¿de dónde iban a sacar el oro? Ya Dios se lo había dado. ¿De dónde van a sacar lo necesario? Ya Dios se lo había entregado. Note conmigo algunos puntos importantes de la ofrenda que el Señor le pidió. ¿Quién pidió la ofrenda? Dios pidió la ofrenda. ¿Quién la debía de dar la ofrenda? El pueblo debía de dar la ofrenda. ¿Cuál fue la razón para hacer el santuario? Para que el pueblo se reuniera con Dios. Entonces, mis hermanos, algunos puntos que podamos aprender. Primero, Dios nunca te va a pedir lo que previamente ya Él no te dio. Dios nunca te va a pedir algo que previamente ya Él no te lo entregó. Por eso, mis hermanos, cuando Dios te bendice y te prospera y te da más de lo que tú necesitas, es para que tú te conviertas en un canal de bendición en su reino. Segundo, Dios te insta a dar, pero no te obliga. ¿Qué dice la Biblia? Y darás de tu corazón, de tu voluntad. Dios te dice da, pero no te obliga a dar. Tiene que salir de ti. Pero tiene que ser un corazón muy malo, que cuando tú saliste de Egipto, Dios te dio oro, te dio plata, y ahora tú estás en el desierto y Dios te dice que hay que recoger una ofrenda para construir el tabernáculo, y tú tu oro, tu plata y tu cosa, te dice no, Señor. Y algunas veces Dios nos ha bendecido. ¿A cuánto Dios lo ha bendecido? Dios nos ha bendecido. Tercero, lo que se construye con lo que Dios te pide es para tu propio beneficio. Porque ¿para quién era el tabernáculo? La Biblia dice que era el tabernáculo para reunión, para yo habitar en medio del pueblo.
Entonces Dios quiere, mis hermanos, que hoy podamos entender una de las cosas de la prosperidad. Cuando Dios te prospera, cuando Dios te bendice, cuando Dios te da, es para que tú te conviertas en un canal de bendición para su reino. Hoy día, cuando nosotros evaluamos al pueblo de Israel en el desierto, ¿cuánto le han pasado balance al pueblo de Israel en el desierto? Usted leyendo. ¿Cuánto han hablado del pueblo de Israel cuando ha leído? Yo he hablado. Y mire algunos puntos que yo anoté. Cuando nosotros evaluamos al pueblo de Israel en el desierto, hablamos tantas cosas, que fue un pueblo incrédulo. ¿Cuánto han dicho que era incrédulo? Que fue un pueblo, mis hermanos, murmurador. ¿Cuánto han hablado de que el pueblo de Israel fue murmurador en el desierto? De que era un pueblo que no merecía la bendición de Dios porque hicieron enojar a Dios tantas veces. Un pueblo que desde que pasaba algo, vuélvenos a Egipto, a la esclavitud. Era un pueblo murmurador, era un pueblo incrédulo, era un pueblo que enojaba a Dios. Y al pobre Moisés le fue tan mal que ni a la tierra prometida pudo entrar, por causa del pueblo. Todo eso decimos del pueblo de Israel. Pero hoy, la iglesia de hoy tiene que aprender algo del pueblo de Israel del desierto. ¿Le digo qué es? Tener un corazón generoso para la obra de Dios. Si hay algo que la nación de Israel en el desierto nos puede enseñar a nosotros hoy, es a tener un corazón generoso para la obra de Dios. Hoy día, y yo no quiero generalizar, porque generalizar nunca es bueno. Nunca decir todo el mundo, eso siempre es así. No, esas palabras nunca son buenas. No quiero generalizar. Pero cuando se habla, mis hermanos, de dar para la obra de Dios, hay mucha gente que son mezquinos con Dios. Hay mucha gente que somos duros con Dios. Nos olvidamos, mis hermanos, que todo lo que tenemos fue Dios que nos lo dio. Y que uno de los propósitos de la abundancia que Dios nos da es que sirvamos de bendición para construir su obra aquí en la tierra. Muchos de los proyectos de la iglesia, ahora sí estoy hablando de manera general, no estoy hablando de esta iglesia, no lo tomes personal, estoy enseñando la palabra de Dios. Muchos de los proyectos de las iglesias de hoy en día, a nivel nacional, los fondos siempre se consiguen a regañadientes. Nunca es suficiente. Nunca se puede decir que no, mis hermanos, ya hay demasiado. Mire, le voy a hablar un tema aquí entre nosotros. Aquí entre nosotros. La obra en República Dominicana. Tenemos años nosotros por construir una iglesia nosotros, la obra de aquí. Decir que nosotros, la Iglesia Pentecostal Unida de la República Dominicana, nos unimos y reunimos para levantar una iglesia, una construcción. Compramos el solar y compramos los materiales y construimos una iglesia. Y todavía no hemos podido. Y usted me dice a mí que dentro de la bendición de Dios en toda la gente que hay en la República Dominicana no se reúne una ofrenda para construir una iglesia. Yo creo que no tenemos mucho, pero si hacemos un esfuerzo entre todos, yo creo que lo logramos. Pero hoy la nación de Israel nos enseña, mis hermanos, que nosotros necesitamos tener un corazón generoso para la obra de Dios. Muchos de los proyectos, como le digo, que hacemos en la iglesia, a nivel general, hablando de las iglesias, se reúnen los fondos ahí, a empujones. No porque muchas veces no haya, sino porque somos mezquinos para la obra de Dios. No sabiendo que la mejor inversión que usted puede hacer con su dinero, con su fondo, es invertirlo en el reino de Dios. Porque Él es quien bendice, Él es quien provee. Y eso lo vamos a aprender, porque hoy vamos a aprender, o no hoy, en este mes vamos a aprender de la prosperidad de Dios. Origen, razón y propósito. ¿Por qué Dios te bendice? ¿Para qué Dios te bendice? ¿Para qué Dios hace que tú tengas lo suficiente? El pueblo de Israel lo entendió y lo miró de la manera adecuada. Y mire cuál fue la actitud. Miremos la actitud del pueblo de Israel. Éxodo
capítulo 35, verso 20. Y yo sé que usted está calladito hoy, pero estamos aprendiendo. ¿Ya? Se me ponga serio. Éxodo 35, 20. Mire lo que dice. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón. Escuche la actitud. Escuche cómo salió. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para la sagrada vestidura. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos y anillos y brazaletes y toda clase de joya, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Ahora, ¿de dónde sacan la cadena? ¿De dónde sacan los brazaletes? ¿De dónde sacan los zarcillos? ¿De dónde sacan todo ese oro? Porque no era costumbre en el pueblo de Israel hacerse cadena, ni brazalete, ni joyas. Eso no era una costumbre judía. ¿De costumbre de quién era eso? De Egipto. ¿Y de dónde salió el oro? El oro que Egipto le dio al pueblo de Israel. Ahora, ¿dónde está llegando? A construir el reino de Dios, a construir un tabernáculo. Ahora, ¿de dónde salió? Pero, ¿de dónde vino la actitud? Había alguien con un látigo diciéndole: den, ustedes tienen que dar, ustedes son esto. No, salió desde dentro de ellos. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros como iglesia. Debe salir de nosotros. Debe estar en nosotros el deseo. Debe estar en nosotros la intención. Debe estar en nosotros la gratitud. Porque ese oro me lo dio Dios. Esa bendición me la dio Dios, hermano Nicomedes. Eso me lo dio el Señor. Y por eso yo quiero agradar a Dios. Porque no es a alguien que yo le estoy dando. Y yo quiero que lo podamos entender. Cuando se hace un proyecto en la iglesia, cuando se habla de algo del reino de Dios, no es a alguien que usted se le está dando. No es a alguien personal. Lo que usted pone en esta iglesia, en estas cuatro paredes, no es a una gente que usted se le está dando. Usted se le está dando a la obra de Dios. Usted se le está dando a Dios. Vamos a poner el ejemplo de la silla. Si decimos: hermano, vamos a comprar silla, ¿a quién usted le está dando la silla? ¿Es a una gente que usted le está dando? No, porque no es para una gente en específico la silla. ¿Quién se siente en la silla? Usted se siente en la silla. Yo me siento en la silla. Es para eso, para construir el reino de Dios. Entonces, ¿cómo debe ser la actitud? Generosa. El Señor me ha bendecido. El Señor me ha ayudado. Y usted me dice: pastor, es que yo no tengo, yo me estoy cayendo muerto. Si usted va a mi casa, lo que hay es necesidad en mi casa. Entonces ese es otro tema que necesitamos arreglarlo para que Dios lo bendiga. Porque hay forma de que Dios bendice, pero necesitamos hacer cosas para ver la bendición de Dios. Pero vamos a seguir esta noche. Verso 23. Todo hombre que tenían azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejón, lo traían. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí, lino fino. Verso 26. Y todas las mujeres cuyo corazón la impulsó en sabiduría, hilando pelo de cabra, los príncipes trajeron piedra de onice y la piedra de los engastes para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciese, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová.
¿Cómo se ve el pueblo? Un pueblo unido. Todo el mundo trayendo lo que podía. El que tiene oro, trae oro. El que tiene pelo de cabra, por lo menos pelo de cabra trae, pero trae algo. Y se ve un pueblo unido. Y eso yo quiero que nosotros lo tomemos en nuestro ADN espiritual hoy. Si vamos a hacer algo, vamos a estar unánime. Vamos a unirnos a hacerlo. Porque si le dejamos la carga a uno, para uno es difícil. Para uno solo no puede. ¿Quién de ustedes puede hacer una ofrenda de 125,000 pesos que todavía necesitamos? A ver, ¿se anima alguien? Levante la mano. Yo tengo el deseo, pero en verdad yo no puedo. No podemos. Solo no podemos. Pero juntos se hace más fácil la carga. Cada uno dio lo que podía dar, pero desde la base de un corazón generoso, no por imposición, no por exigencia, sino por un estímulo de gratitud. Y eso yo quiero que podamos aprenderlo, mis hermanos. Dios quiere que tengamos un corazón agradecido. Para eso es que Dios nos ha bendecido, para hacer bendición. Y yo sé que no hay mucho gloria a Dios y aleluya y santo. Pero esto es bíblico también. ¿Cuántos saben que yo le estoy hablando de la Biblia? Es bíblico. Mira, aleluya. Génesis capítulo 36, 5. Y hablaron a Moisés. Mire lo que pasó, hermano Nicomedes. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Señores, ya hay suficiente. Por favor, no traigan más. Porque el pueblo estaba unido en dar. Mis hermanos, yo no estoy diciendo a usted de que el pueblo estaba dando algo que ellos no tenían, ni que el pueblo andaba por ahí buscando para darle a Dios. No, el pueblo le estaba dando de lo que ya ellos tenían. Y es lo que yo quiero que podamos entender. Usted va a dar de lo que usted puede dar. Nunca Dios te va a exigir algo que tú no tienes. Nunca Dios va a pedir algo que tú no tienes. El pueblo entendió el propósito de todo lo que Dios le había dado y actuó bajo este conocimiento. Y eso es lo que necesitamos, mis hermanos, aprender hoy. Lo que Dios nos da tiene un fin más sublime que lo que hemos pensado. Mis hermanos, todo lo que Dios nos da tiene un fin, tiene un propósito. Con lo que tenemos, mis hermanos, cada cosa que Dios te pone en la mano es un instrumento para impulsar el reino de Dios aquí en la tierra. Dios te quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, pero hasta que no tengamos una mentalidad correcta, Dios no nos puede dar, porque lo vamos a mal utilizar. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, pero Dios primero quiere que tengamos un corazón generoso, un corazón agradecido, un corazón que diga: yo voy a dar lo que yo pueda. Y déjeme decirle, mis hermanos, algunos pueden decir: pastor, cuando Dios me dé, yo voy a dar. Ya Dios te dio. Ya Dios te dio. ¿A cuánto Dios le ha dado? Dios nos ha dado. Dios nos ha dado. Lo que pasa es que necesitamos comenzar con lo poco. Porque el que no da poco, hermano, no va a dar mucho tampoco. Es que son tan poquitos. No, pero nadie, como yo le estoy diciendo, Dios no le dijo: miren, tienen que traer tanta libra de oro, tienen que traer tanta libra de cosas. No, Dios dijo: pide una ofrenda. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo que pudo, lo que podía. Dios no quiere que usted robe para que traiga a la iglesia. No. Dios no quiere que usted vaya a atracar un banco para que usted, oye, voy a traer una ofrenda buena, voy a salir a atracar para venir y traer una ofrenda a Dios. No, porque Dios no quiere que tú hagas lo malo. Dios quiere que tú tengas un corazón generoso y dé. Porque el que siembra escasamente, recoge escaso. Pero el que siembra generosamente, generosamente recoge. Y cuando tú pones para Dios,
Mis hermanos, Dios sabe tu necesidad y Dios va a suplir lo que hace falta. Mis hermanos, para muchos dar es difícil porque no han asimilado esta verdad. Mírelo desde esta mentalidad. Hoy yo quiero terminar, ya voy a terminar este estudio con esta última verdad que le voy a decir, que está en la palabra de Dios. Esta última verdad. Muchos se les es difícil dar para Dios porque no han asimilado la verdad que conlleva dar. Hoy yo quiero compartir este texto, 2 textos más y termino. Romanos 15, 26. Y yo estaba leyendo esto y me sorprendió. Romanos 15, 26 y 27. Pablo le está escribiendo a la nación en Roma. Y le está escribiendo a los hermanos de Roma. Y dentro de todo lo que está escribiendo le dice que él va para Jerusalén a llevar una ofrenda. Pero mire qué interesante. Porque Macedonia y Acaya son 2 regiones en las cuales había iglesia. Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entiendan, Macedonia, una ciudad, y Acaya, otra ciudad donde hay iglesia, ellos tuvieron a bien, vamos a sacar una ofrenda y vamos a enviárselo a los pobres que están en Israel, en Jerusalén. Y mire lo que Pablo dice: pues le pareció bueno y son deudores a ellos. Mire, Pablo dice que la iglesia que está en Macedonia y la iglesia que está en Acaya son deudores a los judíos que están en Jerusalén. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Entiéndalo conmigo. ¿De dónde salió la salvación? De Israel, de los judíos, de Jerusalén. Entonces Pablo está diciendo, si de Jerusalén y de los judíos salió la salvación, de lo cual los judíos se están aprovechando, entonces también es lógico de que los gentiles manden una ofrenda a las necesidades de Jerusalén. Y eso me pareció wow. Entonces, de alguna manera, y el otro texto para que entendamos el punto que quiero decirle, Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Vamos a traer ese principio bíblico a los días de hoy. Si usted recibe su bendición en la iglesia, si usted recibe sanidad en la casa de Dios, si usted recibe palabras que te ayudan espiritualmente en la iglesia, Pablo está diciendo, tú eres deudor a la iglesia. Note, no estoy hablando de alguien personal, estoy hablando de la iglesia, del reino de Dios. ¿Cuántos son mejores después que están en la iglesia? ¿Cuántos han sentido que entrar por esa puerta le ha ayudado un día, que usted vino con dificultad, que usted vino mal y usted salió con una palabra, una bendición de la iglesia? Dios te ayudó aquí en la iglesia. Entonces tú no puedes ser duro para dar algo para la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia tú recoges lo espiritual. Entonces cuando en la iglesia falta un abanico, en la iglesia es que tú eres bendecido. En la obra de Dios es que tú eres estimulado a seguir adelante. En la obra de Dios es que tú has sido cambiado. En la obra de Dios es que Dios ha bendecido tu casa y tu familia. En la iglesia es que Dios te ha llenado de bendición. Entonces cuando tú tienes, no puedes ser duro para la obra de Dios, porque ahí es que tú te alimentas, ahí es que tú eres bendecido, ahí es que yo puedo levantar mis manos y sentir la presencia de Dios y gozarme con mis hermanos. Pero yo no puedo sentarme en un lugar que se está cayendo y yo teniendo, y yo no voy a hacer algo.
donde yo soy bendecido. No, el apóstol Pablo dijo, si ellos toman lo espiritual y son beneficiados, debe también ellos ministrarle lo material, es decir, debe haber algo. Por eso Dios quiere, hermano, enamórese de su iglesia. Y yo se lo digo, a mí me encanta ver la casa de Dios bonita. Yo quiero poner cosas en la iglesia. Y cuando digo quiero poner, no es porque yo soy pastor que quiero poner cosas. Y porque esto tiene que estar mejor que mi casa. Créame, mi esposa lo sabe. La iglesia tiene que estar mejor que mi casa. ¿Por qué? Porque la iglesia es la casa del Señor. Y en la casa de Dios es que nosotros hemos sido cambiados, transformados. Yo no sé usted, pero mi vida y todo yo se lo debo a la iglesia. Le digo esa palabra que se oye fea, pero la voy a decir. La iglesia fue que me hizo gente a mí. Usted sabe lo que quiere decir eso en el argot popular, ¿no? De los dominicanos. ¿Quién fue que te hizo gente a ti? La iglesia fue que me hizo gente a mí. Entonces yo quiero ser de bendición para la iglesia. Yo quiero ser de bendición para la obra de Dios. Yo quiero poner todo lo que yo pueda, mi esfuerzo, mi pensamiento, mi habilidad, mi deseo, mi dinero, para que la obra de Dios avance, crezca, eche adelante, sea de bendición. ¿Cuántos quieren ser de bendición para la obra del Señor? Póngase de pie en esta noche. El Señor nos ha bendecido para que seamos de bendición para otros. Aleluya, mis hermanos. El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere prosperarnos, el Señor quiere darnos mucho más de lo que necesitamos. El Señor quiere ser de grandes bendiciones para nosotros. Él quiere que tu familia sea bendecida, Él quiere que tus hijos sean bendecidos, Él quiere que en tu casa haya lo suficiente para vivir, Él quiere que haya comida en tu mesa, Él quiere que haya vestido ahí en tu closet, Él quiere que tú tengas un techo donde vivir. El Señor nos quiere bendecir, aleluya, pero el Señor ama al dador alegre. El Señor, mis hermanos, aleluya, tiene comunión con el corazón generoso. El Señor quiere que hoy como iglesia podamos ser un corazón generoso para su obra, que podamos ser de bendición para su reino, que podamos impulsar el reino de Dios hacia adelante, que la casa de Dios esté hermosa, porque esa es la casa de Dios, aleluya, que el Señor nos ha bendecido y de lo recibido de su mano, de eso nosotros te damos. Oh, yo quiero ser de bendición para la obra de Dios. Yo quiero ser de bendición para su casa. Yo quiero ser de bendición para su obra. Yo quiero ser de bendición para todo lo que tiene que ver con su reino. Y yo no sé en esta noche si hay un corazón agradecido en este lugar que quiere poner su vida a la disposición del Señor